Y al saber que a través del sacrificio de Jesús tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de ti, y podemos estar ante ti, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, cántale. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión que tenemos el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes, que nos podamos ver, que nos podamos conectar cada domingo en este espacio, en esta hora. Un saludo a cada persona que se ha estado conectando en este momento. Y bueno, voy a esperar un momentico mientras se conectan otras personas más, mientras organizo aquí algo. Y un saludo a cada persona, muchas bendiciones, gracias por conectarse. Y adicional, me gustaría que por favor compartiera este en vivo con todos sus contactos en Facebook, en sus redes sociales, por WhatsApp, por Messenger, que pudiéramos compartir este en vivo y pudiéramos llegar a muchas más personas por medio de este mensaje. Bueno, un saludo para Ingrid Parra, que está conectada en este momento, y un saludo a cada persona que se está conectando también en este momento. Un saludo a cada persona que nos está viendo desde diferentes lugares en Colombia y en diferentes lugares del mundo. Eso es lo hermoso de poder compartir este tipo de transmisiones, que podemos llegar a muchas más personas y podemos llevar este mensaje de esperanza, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Hemos venido hablando de una serie de nuestra realidad en Cristo. Es una serie que arrancamos, ya creo que hoy es el tercer domingo de esta serie, de unos temas que sé que van a ser de mucha edificación para la iglesia, de mucha edificación para aquellas personas que quieran crecer en Cristo, que quieran crecer en su fe, que quieran crecer en su esperanza, en esa esperanza eterna que tenemos como iglesia, como hijos, como amados de Dios. Así que qué bendición que se estén conectando. Un saludo para Norberto. Muy buenas noches, Norberto. Qué bendición que una vez más nos está acompañando. Bueno, vamos a lo que venimos. Yo quiero compartir con ustedes hoy el mensaje de esta serie, que si no estoy mal es la tercera, es que tengo una pequeña confusión, pero creo que es el tercer mensaje de esta serie de nuestra realidad en Cristo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la gracia, pero el tema que hemos titulado, o lo hemos titulado hoy, es Gracia para hacer más. En una ocasión yo escuché una frase que me pareció interesante y creo que es muy real, y es que nosotros primero tenemos que ser para poder hacer, y no todo lo contrario. No sé qué piensan ustedes, pero hay personas que creen que primero se hace para después ser. Y yo creo que en Cristo primero nosotros somos y luego hacemos. El hacer es el resultado de entender quiénes somos. El hacer es el resultado de entender nuestra posición en Cristo. Hacer es el resultado de ser uno con Él. Hacer es el resultado de ser salvos. Hacer es el resultado de entender la eternidad. Hacer es el resultado de entender de que en esta tierra sencillamente somos peregrinos, estamos de paso. Hacer es el resultado de ser agradecidos con aquel que nos amó primero, con aquel que nos perdonó, que nos salvó a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros entendemos esto en nuestro ser, es ahí cuando se va a reproducir en el hacer. Entonces, por esa razón hemos titulado el día de hoy Gracia para hacer. Me gustaría que me acompañara por favor al libro de Santiago capítulo 4, libro de Santiago capítulo 4 versículo 6. Libro de Santiago capítulo 4 versículo 6. Y dice: pero Él, ¿quién? Dios. Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero leerlo otra vez. Por eso Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. En este momento el apóstol Santiago lo que está haciendo es que él está nombrando un proverbio. Y ahorita más adelante lo vamos a estudiar, lo vamos a leer, pero me gustaría que oráramos antes de iniciar este tiempo. Espero que aunque sea corto, aunque es corto,
espero que sea de mucha edificación y de mucho crecimiento para la iglesia. Así que cierren sus ojos ahí donde están las personas que están acompañándonos. Hoy está mi hermano, su pareja, mi mamá, y tenemos la casa llena de niños. Entonces tenemos aquí una sala cuna, una guardería. Así que si oyen niños llorar, hay 2 bebés de enero, el mes más especial de todo el año. Entonces eso los hace a ellos más especiales todavía. Así que ahí donde estamos, a hacer una oración. Las personas que están aquí también conmigo, acompañándonos hoy, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta hora, que hable en nuestra vida, que hable en nuestro corazón, que anhelamos que su palabra venga de una manera especial a nosotros, que nos edifique, que nos enriquezca, que nos alimente. Señor, te damos gracias en esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, operando y ministrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Creemos que lo que tú estás haciendo en nosotros es levantarnos en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo como humanidad, pero también creemos que hay una gracia abundante para nosotros. Hay una gracia que, aunque es inmerecida, que aunque no la merecemos, a ti te plació otorgarla, Señor, dar esa gracia abundante para con nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, te adoramos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que ministres a nuestro espíritu, que esta palabra sea una palabra que traiga vida, que esta palabra sea una palabra que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón. Que esta palabra sea una palabra, Señor, que nos aliente a perseverar en medio de esta carrera de la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchas personas que consideran que Santiago escribió el libro de Santiago basado en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Muchos tienen en poco este libro de Santiago y casi aseguran que Santiago hablaba desde una posición desde el sacerdocio arónico y no desde el sacerdocio del Nuevo Pacto, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, rey de Salem. Y muchos creyentes cristianos que han entendido mal la gracia, asumen y le tienen en poco el libro de Santiago. Y yo veo aquí una riqueza profunda en estas palabras que Santiago dice en el capítulo 4 de su carta, en el versículo 6, y quiero leerlo nuevamente. Pero él, haciendo referencia de Dios, el Padre, dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerda que el tema de esta noche es gracia para hacer más. Ahorita, cuando iniciamos, separamos la importancia de hacer y el ser. Y entendimos que es más importante ser para hacer, que hacer es el resultado de lo que ya somos en Cristo. Entonces, cuando Santiago dice, Él da mayor gracia, se refiere a esa gracia, a un alto, muy alto nivel de generosidad. Entonces, cuando Santiago dice, pero Él da mayor gracia, lo que Santiago está diciendo es que Dios da gracia en un alto nivel de generosidad. O sea, Dios es generoso, muy generoso a la hora de otorgarnos su gracia. Pero también la Biblia dice que Él resiste, aunque Él es muy generoso para otorgarnos de su gracia, muy generoso de su gracia, también dice que Él resiste. Y la palabra resistir en el griego es oponerse. O sea, Dios se opone al soberbio. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18 al 19 dice, la soberbia precede al fracaso. Alguien que quiera fracasar en su vida, que sea soberbio. Dice, la arrogancia anticipa la caída. Lastimosamente en nuestro caminar con Cristo, hemos visto personas con esta actitud arrogante y lo que luego viene de su arrogancia, tristemente, es la caída. Aún nosotros mismos, en ciertos momentos, hemos experimentado esta experiencia. Cuando somos arrogantes, cuando somos soberbios, fracasamos en ciertas cosas, en ciertos proyectos. Y a veces cuando somos arrogantes frente a ciertas cosas de la vida, frente a ciertas personas y aún frente a Dios, lastimosamente, esa soberbia anticipa el caer luego. Pero el versículo 19 de Proverbios 16 dice, es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojo
con los soberbios. Vuelvo a leer. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Y 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6 dice: también ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos de la iglesia, la gente mayor. Los jóvenes deben mostrar un respeto frente a ellos. Pero dice, y todos ustedes, diga todos ustedes, ahí donde está, muestra a la persona que está a su lado, diga todos ustedes. Si usted está con su familia, con su esposo, con sus hijos, diga todos ustedes. Practiquen el mutuo respeto. Dense cuenta que el respeto es algo que yo doy, pero es algo que yo estoy llamado a recibir. El respeto es algo que yo estoy llamado a recibir, pero también el respeto es algo que yo estoy llamado a otorgar a otras personas. Entonces dice, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto, revístanse de humildad. Y la palabra revestir es como si alguien o algo se pusiera encima de nosotros y nos abrazara. Y cuando habla de revestirse de humildad, realmente la invitación que Pedro está haciendo es que nos revistamos de la nueva naturaleza que es en Cristo. La única forma de que alguien se pueda revestir en humildad es a través de Cristo. Nadie se puede revestir de humildad por sí solo, porque sencillamente eso tal vez podría llegar a ser una apariencia de humildad, pero no es humildad que procede de Dios o que proviene de Dios. Dice, practiquen el mutuo respeto, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Aquí Pedro también cita el libro de Proverbios, lo mismo que citó Santiago. Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Versículo 6 de 1 de Pedro capítulo 5. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No sé si usted quisiera ser exaltado por Dios, pero la única forma que yo veo bíblica de ser exaltado por Dios en su tiempo, no en el nuestro, sino en su tiempo, es cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando somos humildes bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Estuve mirando qué es soberbio o cuáles son las cualidades o a qué hace referencia Santiago, Pedro y el escritor de Proverbios. Creo que es Salomón, no mire, sería decir mentiras si digo que Salomón, porque todos los proverbios no fueron escritos por Salomón. Entonces, soberbio hace referencia a quien se siente o se pone por encima de otra persona, sin ningún tipo de respeto. Soberbia es ese deseo de ser visto. Soberbio es aquel que tiene el deseo continuo de ser aplaudido, de ser visto, de ser mirado, de ser halagado, de ser contemplado. Palabras más, palabras menos. El corazón de un soberbio es el corazón de un ídolo, que requiere, que desea que todo el mundo lo aplauda, pero muchas veces el soberbio no se muestra como soberbio. Muchas veces el soberbio se muestra como aguas mansas. Cuando yo era más joven, yo recuerdo que mi mamá tenía un dicho, y ella decía que de las aguas mansas nos debía cuidar el Señor, porque de las turbias uno mismo se cuidaba. Y a veces el soberbio se muestra como esas aguas mansas, hablan pasito, se ponen la mano detrás, así por detrás, y hablan pasito como erguidos, pero realmente lo único que ellos quieren es ponerse por encima de otros sin ningún tipo de respeto. Pero también habla del orgullo, dice que Dios resiste al orgulloso. El orgullo sencillamente es el resultado del egocentrismo y nos hace pensar que tenemos el derecho de obtener todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar o todo lo que podemos imaginar. Vuelvo a decir, el orgullo es el resultado del egocentrismo. Y este orgullo nos hace pensar que tenemos derecho a obtener todo lo que podemos ver, todo lo que podemos imaginar y todo lo que podemos tocar. El orgullo crea en nosotros la necesidad de tener más. Y muchas veces ese más se refiere realmente a cosas que ni siquiera necesitamos. Hay gente que quiere poseer algo de lo que ya tiene. Y es ahí cuando el orgullo invade y
se alberga en nuestro corazón. Cuando muchas veces, sin necesidad, queremos tener más de lo que ya tenemos. Cuando realmente lo único que puede satisfacer esta necesidad de aprobación es Dios en la persona de Jesucristo. Usted puede tener, y yo puedo tener muchos bienes, muchas posesiones. Puedo tener todo lo que yo veo, puedo tener todo lo que yo toco y puedo tener todo lo que yo me imagino. Pero lo único que necesita el hombre para sentirse satisfecho es la aprobación de Dios en Cristo. Amén. Es lo único que usted necesita para sentirse satisfecho. Saber que a través de la persona de Cristo, usted tiene un sello en el corazón que dice aprobado por Dios por gracia. La Biblia dice que el Espíritu Santo selló nuestro corazón para el día de la redención. Por consiguiente, si realmente usted desea sentirse satisfecho con la vida que tiene, con la vida que está llevando, permítame decirle que hay un sello en su corazón. Y ese sello es Cristo en su vida, diciendo aprobado por gracia, redimido por gracia, justificado por gracia, perdonado por gracia, bendecido por gracia, enriquecido por gracia. Y es ahí cuando usted empieza a sentirse satisfecho. Y esto nos libera. ¿Y de qué nos libera? Pues de ese deseo egoísta, de ese deseo egocéntrico, y nos lleva a servir a otros en la tarea que Dios nos ha asignado. Le hago una pregunta a las personas que están acá. Todos nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. ¿Cuál es su asignación? Y las personas que nos están viendo, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su asignación? Cuando nosotros nos liberamos del egocentrismo, cuando entendemos que nada es nuestro, a las esposas les quiero decir, sus esposos no son suyos. A los esposos quiero decirles, sus esposas no son suyas. Sus hijos no son suyos. Sencillamente, nosotros somos administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Y todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por gracia. Y cuando nosotros nos liberamos de ese deseo egoísta, van a ser en nosotros, en el espíritu, ese deseo de hacer, de llevar a cabo la tarea que Dios nos asignó. Hay una asignación para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, el Señor, a ti, a mí, a cada uno de los que estamos en este lugar, el Señor nos asigna una tarea. Y cuando el Señor nos asigna esta tarea, junto con ella, el Señor nos da la competencia para poder llevarla a cabo. Sí, usted es competente, pero pastor, soy débil. Usted es competente, pero pastor, soy muy ignorante, ignoro muchas cosas, siento que me falta. Pero la competencia no depende de usted, sino depende del que murió en la cruz, el que consumió la obra, el que perfeccionó la obra en cada uno de nosotros. Por esa razón, usted y yo somos competentes para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha asignado. Y si tal vez por alguna razón o circunstancia usted ha dejado a un lado la tarea, porque sé de muchas personas que en este tiempo de pandemia han abandonado la tarea porque creyeron que ya no había forma de llevarla a cabo. Déjeme decirle que usted se ha engañado y se ha dejado engañar. Alguien mintió a su corazón porque la tarea se puede seguir llevando a cabo. Dios te concedió gracia para esa obra. Por esa razón, lo que usted y yo hacemos, lo hacemos con un sello especial, porque Dios nos concedió gracia para lo que hacemos, en lo secular, pero también en la obra de Dios, en la congregación en la cual Dios nos puso. No sé si tal vez alguien de los que están acá, o de los que están viendo este en vivo, hayan abandonado la obra, la tarea, la asignación en el ministerio, en la congregación donde ustedes asisten. Quiero hacer un llamado a la iglesia para que retomen esa tarea, esa asignación, porque Dios junto con ella
le dio una aprobación y junto con ella el Señor le dio abundante gracia. Muchas personas quieren responsabilidades, pero no son fieles en lo poco. Cuando Dios nos da una mayor responsabilidad, con ella nos da una mayor gracia. Por eso la Biblia dice que Él es abundante para dar su gracia. Por esa razón, a veces queremos más, pero no somos fieles en lo poco. Y la invitación también es para que usted y yo seamos fieles en lo poco, para que el Señor nos ponga en lo mucho. Es Dios quien nos concede esa competencia. Si no es por esa competencia, usted no puede cumplir la tarea que Dios le encomendó. Por esa razón, cuando usted hace y cumple la tarea que Dios le encomendó, por eso usted siente que hay algo sobrenatural que sale de sus labios. Usted siente que hay algo sobrenatural que sale de su cuerpo. Usted siente que hay algo sobrenatural que le rodea, que se apodera de usted y que fluye y brota y sale a través suyo. Porque fue Dios quien le concedió esa competencia para que usted pudiera cumplir la tarea que Dios le encomendó. Por eso es muy importante recibir mayor gracia. Diga mayor gracia. Diga gracia sobreabundante es lo que el Padre quiere para mí. Ahora, gracia en este contexto representa un favor especial. Vuelvo a decirlo. Gracia en este contexto representa un favor especial y capacitación para cumplir con el plan de Dios para tu vida. Aquí la gracia también habla de alguien que merece aprobación. Usted podría decir, pero pastor, no merecemos nada. Tal vez eso sea cierto, pero en Cristo el Señor nos dio todo. Y en Cristo el Señor nos dio su competencia. En Cristo el Señor nos dio de su gracia que nos aprueba para hacer la tarea, que nos aprueba para cumplir nuestra asignación dentro del cuerpo de Cristo, para edificar a otro, para la gloria de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Por esa razón, usted y yo tenemos que entender que hay un sello que nos aprueba. Pero aquí también gracia también habla de la influencia divina sobre el corazón. Y esta influencia divina se refleja en la vida. Vuelvo a decirlo, gracia también se refiere a la influencia divina sobre el corazón. Y esta influencia se refleja en la vida. ¿Qué es lo que usted refleja en su diario caminar? Y además, a medida que usted estudie las Escrituras, a medida que usted tenga contacto, que usted se alimente de la palabra viva que es Cristo, del pan vivo, usted descubrirá que hay diferentes tipos de gracia. Por ejemplo, tenemos gracia para salvación. Y esa gracia para salvación, Dios nos la ha dado y nosotros los hijos de Dios la hemos recibido. La Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí esta gracia que hemos recibido por medio de la fe como un don, es gracia para salvación. Y esta gracia la han recibido todos aquellos que son hijos e hijas de Dios. Aquellos que antes no eran pueblo, pero que ahora han venido a ser pueblo. Aquellos que antes no eran hijos, pero ahora han venido a ser hijos en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez. Otra versión dice con cordura, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Lo quiero leer. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez o con cordura, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y así como Dios concedió la medida de fe a todos los que estamos en Cristo, también la gracia para salvación le ha sido concedida a todos los hombres. Si usted puede decir, por gracia soy salvo,
es porque esa gracia se la otorgaron, se la concedieron. Esa medida de gracia se la dieron, no porque usted y yo la mereciéramos. Antes todo lo contrario, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Antes todo lo contrario, nuestra mente era corrompida y nuestras obras eran malas. La Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otra cosa es el don de la fe. Recibimos una medida de fe para la salvación y es muy diferente el don de la fe, que es diferente a la medida de la fe que hemos recibido al estar en Cristo. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escúchame, tú que tal vez estás lejos, que tal vez no entiendes este mensaje, si tan solo entiendes las palabras de Pablo a Tito en el capítulo 2 versículo 11, si tan solo entendieras que por la gracia de Dios, por esa gracia que se ha manifestado para salvación, esa gracia que se manifiesta es para todos nosotros, para usted, para mí, para mis hijos, para mi cónyuge, para mis padres, para mis hermanos, para sus enemigos, para sus amigos, para los que los bendicen, pero también para los que los maldicen. Porque esa gracia de Dios se manifiesta para todos los hombres, para salvación. Hay diferentes tipos de gracia. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo quiero leer otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí dice la Escritura que nos acerquemos, no que nos alejemos. Y lastimosamente, nosotros tendemos a alejarnos cuando las cosas no están bien. Tendemos a alejarnos cuando fallamos, cuando pecamos, cuando caemos de nuestra posición en las alturas con Cristo. Por esa razón, tenemos que acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, hay gracia para cada tarea, situación en la cual Dios, o cada tarea o asignación que Dios nos ha encargado o encomendado. Y cada vez que usted necesite gracia, acérquese al trono, que ahí hay abundancia. Cada vez que usted necesite socorro, acérquese al trono, que ahí hay con abundancia. Cada vez que usted necesite gracia para cumplir con su asignación, cuando usted sienta que no tiene fuerzas, cuando usted sienta que ya las cosas no van más, cuando usted sienta que todo se está cayendo a su alrededor, cuando usted sienta morir frente al llamado que Dios le ha hecho, yo quiero decirle que hay abundante gracia para que usted pueda cumplir esa tarea, esa asignación que le ha sido encomendada desde antes de los tiempos. Hay gracia para todo el que el Señor, hay gracia para todo lo que el Señor te ha mandado a que hagas. Pero esa gracia debe ser coherente con su plan y con el propósito que Dios tiene con su vida. Hay gente que habla de gracia, pero no hay coherencia. Hablan de cuerpo, pero viven aislados. Hablan de cuerpo, pero son asociales. Necesitamos entender esta maravillosa gracia, otorgársela a todos, porque hay gracia para todo lo que el Señor te mande que hagas. Pero esa gracia debe ser coherente. Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Debe haber coherencia para poder cumplir el propósito de Dios para nosotros. Por lo tanto, conforme comprendas el plan y el propósito de Dios para tu vida, puedes obtener la gracia que requieres. Y aquí podría ir un aleluya fuerte y poderoso en su vida. Aleluya. Quiero decirlo. Por lo tanto, conforme comprendas el plan y el propósito del Señor para tu vida, puedes obtener la gracia que requieras. ¡Aleluya! Así es. Así es, a medida que usted comprenda el plan, a medida que usted comprenda el propósito,
El propósito de Dios puede obtener la gracia que usted requiera, abundante y más abundante, para que usted pueda cumplir el propósito de Dios. Es el Padre quien concede esa gracia abundante en Cristo. Por eso, yo quiero disfrutar esa gracia y quiero aplicar esa gracia para cumplir sus planes y sus propósitos para mi vida. Y ahí donde usted está, por favor, por un momento, y las personas que están aquí, por un momento, cierren sus ojos. No he terminado, solamente es un paréntesis pequeño. Cierre sus ojos y repita conmigo, diga: Señor, yo quiero disfrutar de tu gracia y aplicarla para cumplir tus planes y tus propósitos para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, es aquí cuando nosotros podemos poner de manifiesto la gracia de Dios. La gracia no es algo que nos dieron para que nosotros la atesoremos, antes todo lo contrario. La Biblia dice que lo que hemos recibido, de esa misma manera la debemos dar. Entonces, cuando nosotros entendemos esta gracia, cuando nosotros estamos dispuestos a aplicar esa gracia a los planes y a los propósitos de Dios, entonces esa gracia se va a manifestar en nuestras vidas. Esa gracia se va a manifestar en nuestro trabajo. Esa gracia se va a manifestar en nuestro ministerio. Esa gracia se va a manifestar en nuestro estudio. Esa gracia se va a manifestar en nuestra salud. Esa gracia se va a manifestar en nuestras finanzas y en todo lo que nosotros hagamos. En todo lo que usted haga, aplique, manifieste esa gracia que ya le dieron en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Miren lo que dijo Pablo: sin embargo, lo que ahora soy. O sea, Pablo tenía claro que si era algo, eso algo que él era, o tenía, o hacía, todo lo debía a Dios, quien había derramado su favor especial sobre él. Y dice que ese favor derramado tenía resultados. ¿De qué nos sirve hablar de gracia si no hay resultados en lo que hacemos? Si no hay manifestaciones de esta gracia en lo que hacemos. Y no en redes sociales, sino en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cada cosa que hacemos. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pablo hablaba de trabajar, de hacer, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que mi oración, mis amados, es que Dios les conceda cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén y amén. Y ese es el mensaje que yo quería transmitir. Y creo que esa es la palabra que Dios tenía para nuestras vidas en este tiempo. Y de verdad que mi oración es que Dios les conceda cada vez, cada mañana al levantarse, cada noche al acostarse, cada vez que usted salga o entre, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. A medida que ustedes conocen a Dios, a medida que ustedes conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos en Cristo, desde este lugar, desde el rincón de esta casa, nuestro deseo es que el Señor Jesucristo les dé gracia en el espíritu de cada uno de ustedes, y que esa gracia despierte dones, talentos y habilidades. Que esa gracia despierte otra vez esa tarea, esa labor, esa asignación que tiempo atrás el Padre les otorgó, para que así ustedes puedan cumplir con el propósito eterno de Dios para cada uno, por el cual usted y yo fuimos creados.
Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que operes conforme a tu voluntad, que operes conforme a tu propósito. Te pedimos que tú despiertes nuestro espíritu, que despiertes nuestro corazón. Queremos crecer más y más en abundante gracia. Señor, eres fiel, eres bueno, eres poderoso, Señor. Eres poderoso para levantarnos. Eres poderoso para darnos cada vez más y más gracia y paz. A medida que crezcamos en el conocimiento de Dios. A medida que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Señor, que tu gracia sea concedida a nuestro espíritu. Y que hoy despiertes eso que ha dormido en nuestras vidas. Y así como Pablo dijo, levántate tú que duermes. Hoy oramos para que seas tú levantándonos de nuestro adormecimiento. Despiértanos, Señor. Hemos caído en adormecimiento en este tiempo, pero es nuestro deseo, es nuestro anhelo, Señor, despertar a la asignación, despertar a la tarea, despertar al trabajo que tú nos has encomendado en la persona de Cristo. Y oramos, Señor, para que tú nos des más abundante gracia, Señor. Oramos, Señor. Como dice Santiago, que tú das mayor gracia, pero que tú resistes al soberbio, pero das gracia a los humildes. Y hoy nos acercamos con humildad. Nos despojamos de toda soberbia, de toda arrogancia. Y Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando sea tu tiempo. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, porque por gracia nos has hecho salvos. No se trata de nosotros, pues es un don que proviene de parte tuya, Señor. Y guárdanos de tener un concepto de nosotros, acerca de nosotros, más alto del que debemos tener. Señor, guárdanos, que haya cordura en nuestra manera de pensar, conforme a la medida que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias. Y hoy nos acercamos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé cuántos de los que están acá necesitan socorro. No sé cuántos estén pasando un momento difícil. No sé cuántos necesitan alcanzar misericordia. Pero el llamado hoy es para que nos acerquemos a Él. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos una vez más y dile, Señor, yo me acerco. Dile, Señor, yo me acerco al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ten misericordia porque yo he abandonado la tarea. He abandonado mi trabajo, mi labor, mi asignación, por mis argumentos, por mis miedos, por mi egoísmo, por mi soberbia, por mi orgullo. Pero hoy humildemente me acerco a ti y te pido, Señor, que me levantes otra vez, que me permitas servirte. Y el que es profeta, profetice. El que es evangelista, evangelice. El que es pastor, pastoree. El que es maestro, enseñe. El que es apóstol, sea influyente. Esa es la tarea y la asignación de Dios para nosotros en este tiempo. Que el Señor los bendiga y que Dios los guarde. Voy a leer los saludos que tal vez alguien haya escrito y quedamos despedidos. Bueno, Ingrid dice buenas noches, Norberto también, que ya lo hemos dicho, Caterine dice buenas noches, iglesia, Marisol Galeano dice que Dios te bendiga, doña Belén dice buenas tardes, estaba sin señal, bueno, lo importante es que se pudo conectar, doña Belén, qué bendición. Doña Nieves Ortiz dice buenas noches, pastor. Raúl Ortiz, fiel a la sintonía, qué bendición, Raúl, que esté ahí conectado, por ahí lo he visto montando bici, qué chévere, de pronto un día estos me le pego. Dice buenas noches, Raúl. María Magdalena dice Dios está contigo, amén. César Yesí dice amén, gracias César por conectarse. Oscar Raúl dice amén y Naira dice amén, amén y amén, así es. Y Mónica Tinoco dice saludos desde Ábrego, norte de Santander. Bueno, es un gusto haber compartido con ustedes. Esta palabra me tiene aquí quebrado por dentro, porque
He visto a muchos abandonar su tarea. En este tiempo he visto a muchos tremendos y a muchas tremendas de Dios abandonar su tarea, abandonar su asignación, abandonar su trabajo en el Señor. Y eso es algo doloroso para mí, que yo sé que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es levantar a sus hijos, fortalecer al que está cansado, darle fuerzas al que no tiene ninguna. Sé que la voluntad de Dios es traer sanidad al enfermo. Sé que la voluntad de Dios es despertar al que está dormido. Por esa razón, amada iglesia, levántate, despiértate, tú que estás entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es un llamado que le hago a la iglesia del Señor, no solo a Muro de Fuego, sino a toda la iglesia de Cristo, a levantarse otra vez, a cumplir con ese llamado otra vez, con la asignación otra vez. El Señor puede derramar abundante gracia para cada uno de ustedes. Doña Belén dice amén en el nombre de Jesús. Paola Arias dice buenas noches, pastor. Buenas noches, Paulita. Por ahí saludé hoy a Hugo. Siempre nos acordamos de ustedes. Un abrazo, espero que todo esté bien por allá en la ciudad de Bogotá. Espero que estén prosperando en todas las cosas. Un saludo para los niños. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones, que Dios guarde sus vidas y que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.